¿Alguna vez has notado que, con el paso del tiempo, ver en la oscuridad se vuelve cada vez más difícil? Tal vez al conducir por la noche sientes que las luces de los coches te molestan más que antes, o que los contornos de las cosas ya no son tan claros como solían ser. Quizá incluso te cuesta adaptarte cuando pasas de un lugar iluminado a uno oscuro, como si tus ojos necesitaran más tiempo del normal para despertar en la penumbra. Y lo más inquietante es que muchas personas creen que esto es simplemente una parte inevitable del envejecimiento, algo que hay que aceptar sin cuestionar. Pero lo cierto es que no siempre es así. La mayoría de las personas no se da cuenta de que la visión nocturna no desaparece de un día para otro. No es un interruptor que se apaga de repente. Es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible al principio. Un día notas que necesitas más luz para leer, otro día te incomodan los faros en la carretera, y sin darte cuenta, tu mundo en la oscuridad empieza a volverse más borroso, más incierto, más inseguro. Lo que pocos saben es que dentro de tus ojos existe un sistema altamente especializado diseñado justamente para ayudarte a ver en condiciones de poca luz. Son unas células llamadas bastones, y su función es fundamental cuando cae la noche. A diferencia de otras células que se encargan de percibir colores y detalles finos, los bastones son expertos en detectar la luz más débil. Son los responsables de que puedas orientarte en la oscuridad, de que reconozcas formas, de que te muevas con confianza cuando la iluminación es escasa. Sin embargo, estas células son extremadamente sensibles. Son vulnerables al desgaste, al paso del tiempo, pero también, y esto es clave, a la forma en que vives cada día. Tu alimentación, tu descanso, la exposición constante a pantallas, el estrés, incluso lo que decides comer o dejar de comer, todo eso influye directamente en la salud de estos pequeños sensores de luz. Y aquí es donde comienza a revelarse algo importante. Porque aunque muchas personas creen que la pérdida de visión nocturna es inevitable, en realidad, en muchos casos, está relacionada con algo mucho más cotidiano: la falta de ciertos nutrientes esenciales que tus ojos necesitan para funcionar correctamente. Con el tiempo, si tu cuerpo no recibe lo que necesita, empieza a priorizar funciones más urgentes, y poco a poco, sistemas como la visión en condiciones de baja luz comienzan a deteriorarse. Es como si tuvieras una herramienta sofisticada, diseñada para funcionar perfectamente, pero nunca le dieras el mantenimiento adecuado. Al principio sigue funcionando, pero cada vez peor, hasta que finalmente empieza a fallar de manera evidente. Y lo más preocupante es que este deterioro suele ir acompañado de otros síntomas que muchas veces pasan desapercibidos o se normalizan. La sensibilidad excesiva a la luz, la dificultad para enfocar rápidamente, la sensación de cansancio ocular incluso después de actividades simples, todos estos son pequeños avisos que el cuerpo envía, señales de que algo no está funcionando como debería. Sin embargo, en lugar de prestar atención a estas señales, la mayoría de las personas simplemente se adapta. Evitan conducir de noche, aumentan el brillo de las pantallas, encienden más luces en casa. Ajustan su entorno en lugar de preguntarse por qué sus ojos ya no responden igual. Y ahí es donde está el verdadero problema. Porque cuando normalizas el deterioro, dejas de buscar soluciones. Pero ¿y si te dijera que hay formas simples, naturales, incluso accesibles, de ayudar a tus ojos a recuperar parte de esa capacidad perdida? ¿Y si una parte del problema no estuviera en tus ojos como tal, sino en lo que les falta para funcionar correctamente? La ciencia ha demostrado que ciertos compuestos naturales pueden desempeñar un papel fundamental en la protección y el funcionamiento de las células oculares. Estos compuestos no solo ayudan a prevenir el daño, sino que también pueden mejorar la capacidad de adaptación a la oscuridad, optimizar la circulación en los tejidos del ojo y reducir el impacto del estrés oxidativo, uno de los principales responsables del envejecimiento visual. Y aquí es donde la alimentación deja de ser un tema secundario para convertirse en una pieza clave. Porque no se trata solo de comer por saciedad o por hábito. Se trata de entender que lo que consumes todos los días tiene un impacto directo en cómo ves el mundo, literalmente. Hay alimentos que pasan completamente desapercibidos, que están al alcance de cualquiera, pero que contienen compuestos increíblemente potentes para la salud ocular. No son productos milagro ni soluciones mágicas, pero sí pueden marcar una diferencia real cuando se incorporan de forma constante en la rutina. Y lo más curioso es que muchos de estos alimentos no llaman la atención. No tienen una apariencia espectacular ni un marketing agresivo. Son simples, naturales, pero profundamente eficaces. Tal vez ya los has visto antes en el supermercado. Tal vez incluso los has comido sin saber lo que podían hacer por ti. Y sin embargo,
Ignoramos su potencial mientras buscamos soluciones más complejas, más caras o más rápidas. Pero hay uno en particular que destaca por encima de muchos otros. Un alimento pequeño, oscuro, casi discreto, pero que esconde en su interior una combinación única de compuestos capaces de proteger, nutrir y fortalecer la visión, especialmente en condiciones de poca luz. Un alimento que ha sido estudiado durante años por su impacto positivo en la salud ocular y que, cuando se consume de forma adecuada, puede ayudar a tus ojos a adaptarse mejor a la oscuridad. Lo interesante no es solo lo que contiene, sino cómo actúa dentro del cuerpo. Porque no se trata simplemente de comer algo saludable. Se trata de darle a tus ojos exactamente lo que necesitan para funcionar mejor, para resistir el desgaste, para recuperar parte de esa agudeza que creías perdida. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Porque cuando entiendes que tu visión no depende únicamente de la edad, sino también de cómo cuidas tu cuerpo, de lo que le das, de lo que le quitas, entonces aparece una nueva posibilidad. Una forma diferente de ver el problema. Y, más importante aún, una forma diferente de solucionarlo. Y lo que viene a continuación puede sorprenderte aún más, porque no es solo el alimento en sí lo que importa, sino el momento en el que lo consumes y la forma en la que lo integras en tu rutina diaria. Ahora bien, lo verdaderamente interesante no es solo saber que existe un alimento capaz de ayudar a tu visión, sino entender qué ocurre dentro de tus ojos cuando empiezas a consumirlo de forma constante. Porque ahí es donde está la diferencia entre simplemente comer algo saludable y realmente generar un cambio. Cuando hablamos de este tipo de fruta, oscura, pequeña y aparentemente simple, estamos hablando de una de las fuentes naturales más ricas en antocianinas, unos compuestos que tienen un efecto directo sobre la salud ocular. Y aunque el nombre pueda parecer técnico o distante, su función es bastante clara: ayudan a proteger las células más sensibles del ojo, especialmente aquellas responsables de la visión en condiciones de baja luz. Recuerda esos bastones de los que hablamos antes. Esas células que trabajan cuando todo está oscuro, cuando la luz es mínima y tu capacidad de ver depende casi completamente de ellas. Pues bien, esas células no solo necesitan estar presentes, necesitan estar en buen estado. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Con el tiempo, el estrés oxidativo comienza a dañarlas. Este proceso ocurre cuando hay un exceso de radicales libres en el cuerpo, moléculas inestables que atacan y deterioran las células. Y los ojos, por su alta exposición a la luz, a las pantallas y al ambiente, son especialmente vulnerables a este tipo de daño. Es como si, poco a poco, esas células fueran perdiendo su eficiencia. Siguen ahí, pero ya no responden igual. Tardan más en activarse, se saturan con facilidad frente a luces intensas y pierden precisión en la oscuridad. Y eso se traduce exactamente en lo que muchas personas experimentan: dificultad para ver de noche, incomodidad con luces brillantes y una sensación constante de que la visión ya no es tan confiable como antes. Aquí es donde entran en juego las antocianinas. Estos compuestos actúan como una especie de escudo. No solo ayudan a neutralizar los radicales libres, reduciendo el daño celular, sino que también mejoran la función de estas células, permitiendo que trabajen de manera más eficiente. Es decir, no se trata solo de proteger lo que tienes, sino de optimizar cómo funciona. Pero eso no es todo. Otro de los efectos más importantes tiene que ver con la circulación. Los ojos necesitan un flujo constante de sangre para recibir oxígeno y nutrientes. Sin ese suministro adecuado, las células simplemente no pueden rendir al máximo. Y con el paso del tiempo, la circulación en ciertas áreas puede volverse menos eficiente, afectando directamente la calidad de la visión. Estas pequeñas frutas tienen la capacidad de mejorar ese flujo sanguíneo, especialmente en los capilares más pequeños, como los que se encuentran en la retina. Esto significa que más oxígeno llega a donde se necesita, más nutrientes alimentan las células y, en consecuencia, la respuesta visual mejora. Y es aquí donde muchas personas comienzan a notar cambios reales. No se trata de una transformación inmediata ni de algo milagroso. Pero con el paso de los días, algunos empiezan a percibir que sus ojos se adaptan más rápido a la oscuridad. Que las luces ya no molestan tanto. Que hay una mayor claridad en situaciones donde antes todo parecía difuso. Son cambios sutiles al principio, pero significativos. Sin embargo, hay un detalle que casi nadie menciona, y que puede marcar una gran diferencia en los resultados. No es solo lo que consumes, es cuando lo haces. Durante la noche, mientras duermes, tu cuerpo entra en un estado completamente diferente. Es un momento de reparación, de regeneración, de ajuste interno.
muchas de las funciones que durante el día están en segundo plano, se activan con mayor intensidad. Y esto incluye procesos relacionados con la recuperación celular. Tus ojos, después de un día entero expuestos a luz, pantallas y esfuerzo constante, también entran en ese proceso de reparación. Es como si, durante la noche, tu cuerpo tuviera la oportunidad de reiniciar ciertas funciones y reparar pequeños daños acumulados. Ahora imagina esto. Si justo antes de entrar en ese estado, le das a tu cuerpo los compuestos que necesita para proteger y nutrir las células oculares, el efecto puede ser mucho más potente. No porque sea algo mágico, sino porque está sincronizando el momento de consumo con el momento de mayor actividad reparadora del cuerpo. Es una estrategia simple, pero poderosa. Mientras duermes, tu cuerpo no está inactivo. Está trabajando. Y si le das las herramientas adecuadas, puede trabajar mejor. Por eso, muchas personas que empiezan a consumir este tipo de alimento por la noche reportan una diferencia más notable. No es solo el alimento en sí, sino el contexto en el que se utiliza. Aún así, es importante entender algo. Esto no funciona de manera aislada. Si durante el día tus ojos están constantemente sometidos a estrés extremo, si duermes poco, si tu alimentación en general es deficiente, el impacto será limitado. No porque el alimento no funcione, sino porque el entorno no ayuda. Es como intentar reparar algo mientras al mismo tiempo lo sigues dañando. Por eso, cuando se combina con hábitos básicos, como reducir la exposición a pantallas antes de dormir, mantener una buena hidratación y respetar las horas de descanso, los resultados tienden a ser mucho más evidentes. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Buscan soluciones rápidas, esperan resultados inmediatos, prueban algo durante unos días y luego lo abandonan. Pero el cuerpo no funciona así. Los cambios reales requieren consistencia. Requieren repetición. Requieren tiempo. Lo que sí es cierto es que, cuando se hace correctamente, los beneficios pueden ser muy claros. Menor fatiga ocular al final del día. Mayor comodidad al conducir de noche. Mejor adaptación cuando la luz cambia. Una sensación general de que los ojos responden mejor, de que hay más control, más claridad. Y eso cambia mucho más de lo que parece. Porque no se trata solo de ver mejor, se trata de sentirte más seguro, más confiado, más independiente en situaciones cotidianas que antes podían generar incomodidad o incluso miedo. Pero aún hay algo más importante. Porque saber todo esto no sirve de mucho si no sabes cómo aplicarlo correctamente en tu día a día. Y ahí es donde entra la parte más práctica de todo este proceso, una parte que muchas personas pasan por alto, pero que puede marcar la diferencia entre notar resultados o no notar absolutamente nada. Y es precisamente en ese punto donde todo se vuelve realmente claro, porque entender cómo funciona algo es importante, pero saber cómo aplicarlo en tu vida diaria es lo que marca la verdadera diferencia. Muchas personas descubren alimentos beneficiosos, escuchan sobre sus propiedades, incluso los prueban una o dos veces, pero nunca ven resultados. Y no es porque no funcionen, sino porque no los utilizan de la manera adecuada. Cuando hablamos de mejorar la visión, especialmente en condiciones de poca luz, la consistencia se vuelve el factor más determinante. No se trata de consumir grandes cantidades de una sola vez esperando un efecto inmediato. El cuerpo no responde así. Lo que realmente genera cambios es la repetición, la constancia, ese pequeño hábito diario que, con el tiempo, empieza a acumular resultados. En este caso, una cantidad moderada es más que suficiente. Un pequeño puñado al día, algo que puedes incorporar fácilmente sin alterar tu rutina, sin esfuerzo, sin complicaciones. No necesitas recetas elaboradas ni combinaciones complejas. De hecho, cuanto más simple lo hagas, más fácil será mantenerlo en el tiempo. Lo importante no es impresionar, es sostener. Y aquí es donde muchas personas empiezan a fallar sin darse cuenta. Porque subestiman el poder de lo simple. Creen que, si algo no es complicado o inmediato, entonces no es efectivo. Pero la realidad es completamente opuesta. Los cambios más duraderos suelen venir de acciones pequeñas, repetidas con disciplina. Ahora bien, hay otro detalle que puede potenciar aún más este proceso, y es el momento en el que decides incorporar este hábito. Consumir este tipo de alimento durante la noche, preferiblemente 1 o 2 horas antes de dormir, crea un contexto ideal para que el cuerpo aproveche mejor sus propiedades. No porque exista una regla rígida, sino porque coincide con ese periodo en el que el organismo se prepara para reparar, regenerar y equilibrar funciones internas.
Es como si estuvieras preparando el terreno antes de que comience el trabajo más importante. Durante el sueño, muchas de las funciones que durante el día están en pausa se activan con mayor intensidad. El cuerpo repara tejidos, equilibra sistemas, reorganiza procesos internos. Y tus ojos forman parte de ese ciclo. Después de horas de exposición a la luz, esfuerzo visual y estímulos constantes, necesitan ese momento de recuperación. Si justo antes de ese proceso les das los nutrientes adecuados, el impacto puede ser mucho más significativo. No se trata de hacer algo extraordinario. Se trata de hacerlo en el momento correcto. Y lo mejor es que esto se puede adaptar fácilmente a tu rutina. Puedes consumirlo solo, de forma natural, o integrarlo en algo sencillo como un yogur, una mezcla ligera o incluso acompañado de otros alimentos saludables. Lo importante no es la forma exacta, sino la regularidad con la que lo haces. Porque al final, lo que estás construyendo no es una solución puntual, es un hábito. Un hábito que, con el paso de las semanas, empieza a reflejarse en pequeños cambios. Tal vez al principio no notes nada extraordinario. Pero poco a poco, empiezas a darte cuenta de que tus ojos se sienten menos cansados al final del día. Que las luces ya no te incomodan tanto. Que puedes moverte con más confianza en entornos oscuros. Y esos pequeños cambios son los que realmente importan. Porque no llegan de golpe, no llaman la atención de inmediato, pero se van acumulando hasta que un día te das cuenta de que algo ha mejorado. De que tu experiencia ha cambiado. De que aquello que antes era incómodo ahora es mucho más llevadero. Por supuesto, también es importante entender que este proceso no ocurre en el vacío. Si mantienes hábitos que constantemente afectan tu visión, como el uso excesivo de pantallas sin descanso, la falta de sueño o una alimentación pobre en general, el progreso será más lento. No porque el método falle, sino porque estás trabajando en direcciones opuestas. Es como intentar avanzar mientras algo te está frenando. Por eso, acompañar este hábito con pequeñas mejoras en tu estilo de vida puede amplificar los resultados de forma considerable. No necesitas cambios drásticos. A veces, reducir un poco la exposición a la luz artificial antes de dormir, respetar mejor tus horas de descanso o simplemente hidratarte correctamente ya marca una diferencia. El cuerpo responde cuando lo apoyas. Y en este punto, hay algo que vale la pena recordar. Esto no es una solución mágica ni instantánea. No es algo que vas a probar hoy y que mañana transformará tu visión por completo. Pero sí es una estrategia realista, natural y accesible que, aplicada con constancia, puede ayudarte a recuperar parte de esa capacidad que creías perdida. Especialmente si tienes más de 40 o 50 años, si pasas muchas horas frente a pantallas, si conduces con frecuencia de noche o si simplemente has empezado a notar que tus ojos ya no responden como antes, este tipo de ajuste puede marcar una diferencia significativa en tu calidad de vida. Porque ver bien no es solo una cuestión de comodidad. Es seguridad. Es independencia. Es confianza en situaciones cotidianas que muchas veces damos por sentadas hasta que empiezan a fallar. Y lo más interesante de todo es que no estás dependiendo de soluciones complicadas, costosas o difíciles de mantener. Estás utilizando algo simple, natural y al alcance de cualquiera. Algo que, bien aplicado, puede convertirse en una herramienta poderosa para cuidar tu visión a largo plazo. Así que, si hay algo que puedes llevarte de todo esto, es esto. No subestimes el poder de los pequeños hábitos. Porque a veces, lo que parece insignificante en el día a día, es exactamente lo que termina marcando la diferencia con el paso del tiempo.